Bueno, me fui hoy controversial, así que tenemos la mujer en el antiguo y el nuevo pacto en la doctrina de Cristo. Voy a compartir con ustedes un texto en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Galacia. Yo voy a comenzar por ahí, voy a pasearme por el Génesis, por la Biblia en un par de minutos. Espero que me puedan dar, aunque sea el visto bueno, para quedarme hasta las 2 hoy. Así dice el texto sagrado en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Galacia, en el capítulo 3, el versículo 24. Gálatas 3:24. En el nombre de Jesús. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Muy amables. Entonces el tema de la mujer en el antiguo y nuevo pacto, la Sagrada Escritura nos da 3 etapas interesantes en la vida del ser humano, incluyendo la mujer, que es la mujer creada, la mujer en el pecado y la mujer redimida. 3 puntos interesantes que tenemos que tomar en cuenta para nosotros poder hablar de la mujer en la Sagrada Escritura. Cómo fue creada la mujer, la dignidad de la mujer en la creación, cómo pierde su dignidad en el pecado y cómo Cristo, por medio de la cruz, restaura. Y eso lo hizo con el hombre también, pero el tema de hoy es sobre la mujer. Desde la creación misma, la mujer llama la atención a Adán y también llama la atención en el infierno. Desde que la mujer fue creada, llamó la atención de Adán y él dice: la llamaré varona, o sea, porque había sido tomada de él. La Escritura habla de una costilla. Realmente la mujer ha sido tomada del hombre y el hombre, cuando la recibe, se admira que había cierto parecido o similitud en la creación de Dios y que Dios la había puesto como compañera. Le llamó la atención, pero también llamó la atención al infierno, porque desde que el ser humano fue creado, ya Satanás comenzó a observar comportamiento, cómo el hombre se manejaba, y cuando la mujer es creada también le llama la atención, y por eso él, en vez de ir donde el hombre, en vez de ir donde Adán, se dio cuenta que era más fácil llamar la atención de la mujer y entonces lo intentó. O sea que la mujer no pasa desapercibida, no hay manera. No pasó desapercibida para Adán, ni tampoco el infierno no pasó desapercibida, sino que comenzaron todo el engranaje y comenzó entonces el mundo a girar alrededor de la mujer, tanto Adán como el infierno, hasta que Satanás pudo lograr su objetivo, que era corromper a la raza humana, y comenzó con la mujer. De manera que es un tema interesante en la teología bíblica, es controversial por un asunto general donde las religiones no necesariamente comprenden el concepto, el mismo cristianismo tampoco comprende el concepto, y nosotros estamos enfrentados entre nosotros, los mismos hijos de Dios, con relación a lo que la Escritura dice de la mujer, porque no terminamos de convencernos nosotros mismos acerca del tema. Y por eso siempre hay discusiones interesantes acerca del tema. Creo que Dios dará respuesta sin queja a las necesidades de la mujer, porque Él la creó compleja. Como Él la creó compleja, Él está en capacidad de dar respuesta a las necesidades de la mujer, porque Él la creó así. Y Él está en capacidad de dar respuesta. El ser humano ha demostrado
tanto la mujer misma como el hombre hemos demostrado que no tenemos muchas capacidades para poder dar respuesta a necesidades. Y por eso el tema produce controversias. También los discípulos de Jesús tuvieron una situación cuando se trató el tema de la mujer. Los fariseos se acercan y conversan con Jesús acerca del matrimonio. Y la respuesta que Jesús le da le llama la atención a los discípulos. Es sumamente interesante cómo los discípulos entonces van a conversar con Jesús después por la respuesta que él le dio a los fariseos acerca de si el hombre que está casado con una mujer la puede dejar por cualquier causa. La mujer tuvo un comportamiento inapropiado, quizá no le cocinó a tiempo, le echó mucha sal a la comida, o hizo un pique y reaccionó de una manera, y entonces dice, por cualquier causa, es cualquier situación que el hombre entienda que ya no la aguanta más. Y entonces le puede decir, entonces Jesús le habla acerca de la ley, de cómo se había regulado el divorcio en el Antiguo Testamento. Y entonces le dice, mira, el pueblo ya ha sido regulado por la Escritura, el matrimonio también ha sido regulado, y lo correcto es que ustedes se basen en la Escritura. Llamó la atención a los fariseos, pero también a los seguidores de Jesús. Y entonces los seguidores de Jesús, cuando están con él, le hacen una pregunta, ya sola, personal, en la intimidad. Y entonces le dicen, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces le dicen al Señor, pero tú tienes una teoría y una enseñanza que a la conclusión que nosotros hemos llegado, que si las cosas son como tú planteas, hay que quedarse solo. O sea, el posicionamiento que tú estás trayendo no es fácil de digerir. Y lo que hemos pensado es que deberíamos quedarnos solos. Hubiera sido Pablo, le dice, bien hacéis. Pero a Jesús le dice, espérense. Cuando se trató el tema de la mujer, hasta los discípulos se amotinaron. Imagínense usted que la iglesia, las denominaciones evangélicas estén amotinadas. Eso es natural, porque el tema no es fácil. Y entonces Jesús le da una enseñanza y ahí se detiene. Entonces él le dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes les es dado. Y le dice, ustedes se quieren quedar solos. Ustedes saben que ustedes no tienen la capacidad para elegir, quedarse solos. Usted le dice, ustedes no van a aguantar. Qué interesante. ¿Ustedes creen, los hombres que están aquí, que van a aguantar solos? Es una pregunta CP para consumo personal. ¿Qué es lo que hace la persona que está solo, que pasa de una mujer a otra? No puede estar con una, pero tampoco puede estar solo, y entonces pasa de una a otra. Porque no todos están en capacidad de permanecer solos. Y el apóstol Pablo hasta lo aconseja. Mejor cásese para que no esté botando humo. Pero en cualquier momento analizamos el concepto de estarse quemando. Pero él mismo le dice, pues entonces cásense. Entonces Jesús, tratando de llevarlo a ellos a una reflexión, le está diciendo que el quedarse solo, sin una compañera, sin casarse, no es un concepto manejable de manera individual ni por el ser humano que sea fácil. Y entonces ahí él comienza a explicarle cómo funciona el asunto. Y entonces dice, pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Y entonces le está hablando del concepto de que hoy lo interpreta la religión como el celibato, y que antes el concepto era del eunuco, la persona que no tenía ningún deseo por estar con una mujer. ¿Pero por qué causa? Y él lo describe aquí. Y él dice, hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, algunos nacieron con esa facultad, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Dice, porque también hay eunucos que no nacieron eunucos, sino que fueron sometidos a un proceso
llámese de castración, para que entonces él no le agrade a las mujeres. Entonces está tratando de explicarle a sus discípulos que no es un asunto fácil. En buen lenguaje dominicano que manejan el concepto del béisbol, aquí dicen, en República Dominicana decimos, no es un fly al catcher. Y eso lo entiende porque nosotros tenemos ese lenguaje de béisbol, porque alguna gente lo tienen en la sangre, porque se dice que hasta los indígenas bateaban pelota hecha de resina de los árboles. O sea que cuando viene a ver, eso es territorial. Hay eunucos que son hechos por los hombres y hay eunucos que así mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Entonces dice, bueno, hay algunos que ellos decidieron para entregarse a Dios y vivir una vida diferente, o estar en un monasterio, o estar dedicado a Dios por compromiso. Algunas personas decidieron ellos hacerlo. Y entonces él sigue diciendo, por causa del reino de los cielos, el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Y entonces le dice a los discípulos, miren, ustedes deberían recibir esta enseñanza y deberían comprender lo que estoy tratando de explicarle, porque esta situación no es fácil. Entonces Jesús le dijo a los discípulos que ellos mismos no estaban en capacidad de decidir, que no le era tan fácil decidir quedarse eunuco, que era el concepto que se manejaba para las personas que servían a los reyes y dirigían el concepto del harén, muchísimas mujeres. Y por eso ustedes cuando leen la novela Adasa o cuando se leen el libro de Esther en la escritura, se van a encontrar con el concepto que había alguien que estaba preparando a Esther, y eso ocurría en la casa de los reyes, porque no van a poner, ningún rey va a poner a un hombre enamorado y que se le vayan los ojos a cuidar a sus mujeres, porque al final iba a ser un caos, iba a terminar en la guillotina muchísimos hombres, porque por la naturaleza el ser humano, el hombre, se le van los ojos ante la belleza de la creación de Dios. O sea, esa es la naturaleza. Entonces no estaba en capacidad. Y Jesús, entonces sus discípulos también vivieron la experiencia. Fue un tema de discusión entre Jesús y sus discípulos. Es un tema interesante que se ha tocado siempre en la Escritura y que es un tema sensible. La mujer en las Sagradas Escrituras, en sus 3 etapas, trae su controversia a la hora de analizarla, pero trataremos de ver cómo se presenta para verlo de manera fría en el concepto. Por eso el mismo apóstol Pablo le dice a la iglesia en Corinto, en el capítulo 7, el versículo 1, él le dice, en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Había ciertos conflictos y entonces Pablo recibe la información y comienza diciéndole, mira, lo recomendable para el hombre, y ahí vuelve otra vez, ahora Pablo está tratando el tema, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Ahora, ¿qué sigue diciendo? Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Para que en la iglesia, y aquí se regula el comportamiento social y la vida de servicio a Dios y el pecado dentro de la congregación. Entonces, para evitar que la gente tenga libertinaje en el área sexual, necesitan los hombres casarse y las mujeres casarse. Porque por cierta situación, por el comportamiento de los hombres, bueno, les sería no tocar mujer, pero a causa de su propia debilidad humana desde la creación, entonces le dice que cada uno tenga su esposa y esposo. O sea que eviten la fornicación, que tiene que ver con aquello del trastorno de la sexualidad. Abarca varios temas de la sexualidad, donde la gente se desorganiza y tiene intimidad sin compromiso. Entonces dice, para evitar esas intimidades sin compromiso, el libertinaje, lo recomendable sería que cada quien se case y que cuando quiere intimar, pues lo haga con su pareja. Eso es lo que el texto
está estableciendo que es una manera también de establecer normativas en la iglesia y de regular las relaciones, porque hoy con todo lo que se ve en el mundo de hoy ya se fue de control y ya las iglesias, incluyendo líderes de congregaciones, se están mandando a la gente a fornicar para que se conozcan antes de casarse. Sin embargo, no es la enseñanza bíblica respetuosa, sino que cada uno debe asumir una responsabilidad de matrimonio, tener una relación de compromiso y luego entonces poder establecer una familia, no una relación ligera hoy, mañana, pasado. Y mucha gente vive así, inclusive se le ha hecho entrevista a personas, a mujeres que venden su cuerpo, y ellas han hablado de personas, inclusive creyentes, y cómo la tratan después de haberla utilizado para satisfacer una necesidad, y porque después que lo hacen están avergonzados y la culpan a la mujer de su propia condición. Es interesante poder escuchar esos testimonios de esas mujeres cuando tienen una relación con alguien que aparenta tener cierto dominio, cierto control, o que pudiera profesar alguna fe o creencia, cómo se portan, porque cuando el ser humano pierde el control, dice Lamentaciones que escribe Jeremías, que bueno le sería al hombre llevar el yugo desde la juventud. O sea, bueno sería al hombre ser educado en la palabra de Dios para que pueda vivir en obediencia delante de Dios y pueda controlar sus bajos instintos. Porque el ser humano necesita tener control, pero ya eso hablaremos cuando estemos conversando acerca de Cristo como Rey, cómo nos sujeta a sí mismo y cómo nosotros debemos aceptar su señorío. Y eso es parte de esta dinámica, de esta predicación. Pero el apóstol Pablo está llamando la atención precisamente por eso. ¿Qué es lo que establece la Escritura? Y le compartí la carta, lo que establece en la carta de Galacia, porque aquí lo que está presentando es la redención. La redención tanto del hombre como de la mujer, y cómo se vive una nueva etapa a partir del sacrificio de Cristo. Y él dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Ustedes saben que estamos hablando del antiguo y del nuevo pacto, y entonces aquí estamos hablando de la mujer en el antiguo y el nuevo pacto. Entonces aquí está diciendo que la ley fue el ayo para llevarnos a Cristo, y hay que comprender lo que el apóstol Pablo está diciendo. Sencillamente está hablando de una persona que lleva el niño al colegio, que no es el papá, pero tampoco es el maestro. O pudiera ser el papá, pero no es el maestro porque lo lleva para ser educado. Y entonces lo que está planteando es que la ley nos guió como alguien que guía a otra persona hacia el maestro, que nos llevó a la gracia. Fue el ayo para llevarnos a Cristo. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La idea es que nosotros somos justificados por la fe, no por medio de las obras. Y venir a la fe, ya no estamos bajo ayo, o sea, ya no estamos bajo la ley, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Entonces está universalizando el concepto de hijo de Dios para aquellas personas que se rinden a Cristo, aquellas personas que han aceptado el señorío de Cristo y que el Espíritu de Dios lo ha regenerado. Y entonces se convierten en hijos de Dios por medio del arrepentimiento, de la conversión, la guianza en el Espíritu de Dios, donde el Espíritu de Dios permanece en nosotros. Y Juan habla de la simiente de Dios que viene para prevenir el pecado, para que ya no andemos en pecado. Entonces somos hijos de Dios y somos transformados, y nuestro ser espiritual es transformado. Y nosotros comenzamos a vivir de acuerdo a lo que establece la Escritura, que es el concepto de la obediencia. Pero primero, para yo poder obedecer, necesito ser regenerado, necesito ser transformado, necesito nacer de Dios, que son sinónimos, necesito nacer del Espíritu. Y entonces dice, ya somos hijos de Dios, lo que estamos en esa situación. Entonces no estamos bajo ley, todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Entonces dice, ya ustedes están
revestido de Cristo. Entonces ahí llega el concepto. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. O sea, ya lo que el apóstol Pablo está planteando es que la redención en Cristo, la transformación del Espíritu de Dios, nos devuelve la dignidad a nosotros que somos gentiles, que no somos judíos, y le devuelve la dignidad al hombre y a la mujer de la misma manera. ¿Por qué Pablo está trayendo esa realidad? Bueno, porque todos nosotros caímos. Todos caímos. Pablo lo que está planteando es que se devuelve al principio de la creación cuando estamos sirviendo al Señor. Ustedes saben que Adán hizo él hizo una transición en retrospectiva, o sea, él va hacia atrás, nosotros vamos hacia adelante. A partir del pecado, nosotros no tenemos oportunidades. En Cristo sí tenemos oportunidades. La redención abarca tanto al hombre como a la mujer, lo que quiere decir es que le está devolviendo la dignidad, tanto al hombre como a la mujer. ¿A cuál dignidad? Bueno, la dignidad está expresada en la primera etapa, que es Génesis capítulo 1, el versículo 27, donde está diciendo: creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. O sea, el Señor creó al hombre, varón y hembra. Y todo lo que le dice al varón, le dice a la hembra. Los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgarla, enseñoread sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. O sea que el Señor está creando al varón y a la hembra con el concepto de hombre y le dio las mismas dignidades, las mismas responsabilidades. Hasta ahí estaban bien, porque lo que era diferente entre el hombre y la mujer son los roles. El hombre lo hizo primero y el concepto lo hizo primero para que sea el cabeza, el relacionista público, el que representa a la familia, el que guía a la familia, el que asume responsabilidades, el que sostiene la familia. Y entonces creó a la mujer como su ayuda idónea, pero le hizo las mismas dignidades, pero roles diferentes, porque no le dio el rol al hombre de la maternidad, sino a la mujer. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Los hombres están celebrando, que no le tienen miedo a la maternidad. ¿Qué cosa, eh? Y a veces menospreciamos a la mujer después que da luz. ¿Qué cosa? Y deberíamos como seguirla amando cada vez más, porque nos ha dado los hijos que nosotros quisimos tener con ella. ¿Alguien está aquí hoy? Y pasar cualquier proceso con ella, porque nos ha dado lo que nosotros quisimos tener. Entonces, como fue creado con las mismas dignidades, pero roles diferentes, entonces aquí en el Génesis 3:16, entonces aquí hay un conflicto, que es lo que en el nuevo pacto se restaura, lo que pasó aquí. Hasta la primera etapa estuvo bien hasta que llegó el pecado. Cuando llega el pecado todo se daña. Por eso es recomendable que aquellos que están comprometidos para matrimonio esperen casarse, porque aquellos que se comen la merienda antes del recreo, después todo el mundo está desayunando y tienen la cara larga. Lo que pasa es que cuando se adelanta en la intimidad antes de casarse, se encuentran comprometidos para un matrimonio que no necesariamente quieren en ese momento. Por eso los hijos de Dios y por eso el apóstol Pablo manda a casarse para evitar la fornicación, para evitar la depravación y el desequilibrio en términos de la sexualidad. Entonces, es sumamente importante que tomen en cuenta eso. ¿Qué pasó a partir del pecado? El pecado lo daña todo. Y desde que llega el pecado, ya comenzamos mal. Y una relación que inicia a partir del pecado no comienza bien. El Señor lo puede restaurar y Él es perdonador y no va a guardar para siempre el enojo, pero usted necesita arrepentirse y restaurarse. Pero si usted puede evitar eso, entonces usted va en consonancia con la Escritura, porque la Escritura se ha escrito para prevenir el pecado. Si se escribió para prevenir, entonces usted debería prevenir. Y lo que usted previene es que usted encuentra solución antes de hacerlo. Y entonces de ahí es que en el pecado, en el Génesis 3:16 describe cuál es la situación ya de la mujer en la condición de pecado, es su segunda etapa.
Y a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor dará a luz los hijos y tu deseo será para tu marido. Aquí está lo interesante. A partir del pecado, entonces la mujer vive su segunda etapa. Y aquí dice que se va a multiplicar los dolores en sus preñeces. De ahí es que cuando la mujer sale embarazada, ella comienza a rechazar el embrión. Y después que se acostumbra, entonces cuando da a luz siente el vacío del embrión. Y entonces entra en una nueva crisis que algunas inclusive los expertos plantean que pudiera vivir una depresión posparto. Los hombres no comprendemos eso, porque como no lo hemos vivido, no sabemos lo que se siente. Y mientras la mujer está pasando esos procesos, el hombre tiene algunas necesidades y está volteando la cara a mirar otra cosa. Y la mujer está en crisis, en una crisis que solamente ella y Dios comprende su situación. Y entonces, a partir del pecado, entonces la Escritura dice que se van a multiplicar los dolores en su preñez. Con dolor dará a luz los hijos. O sea, toda la dinámica del parto, de lo delicado del parto para dar a luz, viene de ahí. Eso no era el deseo de Dios para la mujer. Esa es la consecuencia del pecado. Una cosa es lo que Dios quiere para mí y otra cosa es la consecuencia de mi pecado. Y tenemos que estar claros de eso. Dios le está diciendo lo que son las consecuencias del pecado. Y ese también es un tema interesante que pudiéramos trabajar en algún momento, porque muchas veces el castigo que aparece en la Escritura como castigo de Dios es cuando Él nos suelta en la mano del enemigo. Así que lo analizamos en su momento. Entonces, por causa del pecado, no era el deseo de Dios, sino la consecuencia del pecado. Dios no quiere para ti la consecuencia de tu pecado. No, Dios quiere lo bueno para ti. Ahora, cuando nosotros pecamos, hay consecuencia por causa de nuestro pecado. Y tenemos por eso que proceder al arrepentimiento para evitar esas consecuencias. ¿Qué consecuencia trae el pecado? Depende del tipo de pecado que sea. ¿Y qué puede pasar? Yo he visto familias que se han destruido porque el hombre se enamoró de otra mujer y al final se destruyó la familia, los hijos se van en desbandada, la esposa sobrevive a su crisis, pero más adelante hace su vida. Y entonces el hombre, cuando se viene a dar cuenta de lo que tenía en la mano y lo que destruyó, entonces quiere recapacitar, pero ya muchas veces ni siquiera puede volver a reunir su familia consigo, porque la familia se deshizo y cada quien hizo su vida. Entonces, el pecado siempre traerá consecuencias. Y los que quieren ver la consecuencia del pecado práctico, solo tienen que leerse a David, de cómo vivió, qué tan fuerte fue para él. Porque cuando nosotros cruzamos la línea espiritual que separa el reino de Dios de las tinieblas, es una línea espiritual. Usted no debe vivir al borde. Usted debe siempre respetar el borde, debe mantenerse distante, pero cuando usted cruza la línea, las normativas y las leyes son diferentes. Las leyes que se dan en el reino de Dios son diferentes en las tinieblas. Y cuando usted cruza la línea, usted tiene que vivir una etapa sometido por la ley de Satanás y por su gobierno. Y aun cuando usted se arrepiente de su condición, y usted se vuelve a Dios, hay secuelas que quedan de eso. Usted lo puede observar en los países desarrollados. Una persona, un muchacho, un adolescente, un joven, que de pronto se vio involucrado con un grupo y bajo los efectos de sustancias alucinógenas o alcohol, cual fuere, participaron en una violación de una muchacha y eso se registra. En el futuro, en los países que se respetan, cuando va a ser propuesto para una función pública, se busca su historial y se encuentra con esa dinámica. Y ya no puede, por eso. Aleluya. ¿Cuántos en la juventud tuvieron esa vida ligera y entonces tuvieron hijos que no educaron, que no le dieron la formación y esos muchachos hoy andan en el vicio o andan trastornados en la calle
de que los padres se avergüenzan. Bueno, porque usted no estuvo ahí con ese hijo. Porque usted no era responsable en ese momento, sino que usted lo tuvo así. Y hoy la gente le llama hijo de la calle como si la calle pariera hijos. Tiene su papá, lo que pasa es que tiene un papá que no fue responsable en ese momento y los efectos para ese hijo van a influir en la educación, porque el abandono influye en el desequilibrio mental, en la educación y en muchísimas áreas. Por eso el pecado no debería ser para nosotros, pero está ahí para que si algún momento nos envolvemos, nosotros podamos reflexionar. Y entonces el pecado lo trastornó todo. Dice, tu deseo será para tu marido. Se lo expliqué en una de las predicaciones anteriores, debe estar por ahí. Y le decía que iba a pasar la idea de la traducción del texto desde el original del hebreo. Se refería a que la mujer se iba a sublevar contra el esposo y que el esposo la iba a someter. Y por ahí anda esa predicación y fue de estos días. De manera que ese concepto tan interesante lo estamos viviendo hoy en la gracia, pero es de la ley, es a partir del pecado porque Cristo lo restauró. ¿Qué es lo que ocurre? Que ni la mujer ni el hombre hemos entendido que hemos sido ya redimidos, que es el concepto que está planteando el apóstol Pablo en la carta a la iglesia de Galacia. Todos hemos sido redimidos y ya en Cristo hemos sido restaurados y somos uno. Ni el gentil ni el judío ya se puede ver como gentil o judío, y el hombre no se debe ver como hombre y la mujer como mujer, sino que ya en Cristo hemos vuelto a recibir la dignidad que tenía Adán antes de pecar. Porque Cristo nos ha justificado, nos ha restaurado y nos ha salvado. Y tenemos que comenzar a vernos así. Y entonces aquí el asunto está en que todavía los hombres en la gracia seguimos viendo a la mujer en la ley. Y la seguimos viendo desde el pecado. Y la mujer misma también, por su comportamiento, se está viendo desde su condición pecaminosa. Y ya hemos sido restaurados. Y entonces se está diciendo que el deseo de la mujer será para su marido, y eso fue a partir del pecado, y ya Cristo lo ha restaurado, donde no debería haber un antagonismo, una competencia en que la mujer quiere usurpar la función de cabeza y el hombre entonces la somete. Y entonces viven en un pleito continuo, y eso fue causado por el pecado. Y si Cristo nos ha restaurado, ¿no piensa usted que deberíamos entrar en una dinámica de educación? Primero reeducarnos nosotros en el trato de la relación de parejas, y como padres educar a nuestras hijas y nuestros hijos para que sepan cómo portarse, cómo autovalorarse. Y creo que es un tema de trabajo en la iglesia, porque la iglesia tiene una deuda moral con la sociedad en muchísimas áreas, pero en una de las áreas de la deuda fuerte es con relación al trato de la mujer, porque los inconversos a veces ven a la mujer hasta mejor que nosotros en términos de la restauración en Cristo. Y se arman unos reús en las organizaciones cristianas por el trato a la mujer y la diferencia entre uno y otro y la manera de interpretar el concepto bíblico, que da pena. Y entonces el inconverso desde fuera cruza los brazos y dice, pero estos son los hijos de Dios. Y entonces ahí encuentra material de cultivo el concepto del feminismo, que encontró material de cultivo a partir del machismo, que se engendra en el patriarcado y que sigue una corriente que no es bíblica en esencia ni pertenece a la gracia. Y entonces eso trae consigo toda una crisis social, y que hasta las congregaciones ha llegado, y que todos los días hay congregaciones que están enfrentadas entre qué dice Dios, qué está estableciendo la Escritura, y cada quien está interpretando el texto sin el contexto cultural y otras cosas, porque ni el hombre ni la mujer se han visto en la posición de restauración. Entonces, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. ¿Por qué se va en la condición del pecado? El hombre se enseñorea de la mujer, porque la mujer se subleva y entonces él la somete, porque hay una condición, no es lo que Dios quiere, son las consecuencias del pecado, porque lo que Dios quiere es diferente. Y por eso en Cristo ha restaurado a todos los pueblos y lo ha hecho uno.
en Cristo. Tanto los judíos necesitan a Cristo para ser salvos, como los gentiles, porque ya han sido redimidos. Tanto el hombre como la mujer ha sido restaurado a la imagen original de creación, donde tienen las mismas dignidades. Aleluya. Y comiste, dice entonces, por cuanto obedeciste la voz de la mujer, le dice al hombre, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. Le habla con la serpiente, maldita será, habla con el hombre con relación a la tierra, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. O sea que también la tierra está bajo maldición por causa del pecado y va a ser restaurada en su momento en la tierra. Pero por causa del pecado, entonces el hombre tiene que sudar. Y los que trabajan en oficina dicen que los que trabajan en lo manual lo menosprecian porque creen que ellos no sudan también y que el trabajo en oficina no es trabajo. Es todo el mundo que tiene que pagarse, tanto el que está en la producción de los alimentos y en las maquinarias, como el que está en la oficina. Todos tienen que sudar y tienen que trabajar y hay que levantarse temprano ese día que uno quiere que la sábana se le pegue, pero hay compromiso, hay que levantarse. Aleluya. Eso también es parte del pecado, por causa del pecado. De todas formas, el hombre iba a labrar la tierra antes del pecado. Lo único que a partir del pecado la cosa medio se ha complicado, porque Dios no llamó al hombre para que esté estático, no lo creó para eso, sino lo creó para que sea funcional, para que administre. De eso se trata, de la dignidad. Ahora, con relación a la mujer, ya en el nuevo pacto, el apóstol Pedro está planteando lo siguiente. En el capítulo 3, versículo 7, le está diciendo a los hombres, dice, vosotros maridos igualmente viví con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. O sea, ¿cuál es el concepto? ¿Qué es lo que quiere decir el texto desde el original? Recomienda al hombre a tratar a la mujer con honor y consideración, le dice. Y desde ese punto es el nuevo pacto. Tratar a la mujer en honor y consideración, con dignidad, la misma dignidad es con que fue creada y que es restaurada. Dice, tienes que tratar a tu esposa con honor y consideración, reconociendo su naturaleza más delicada, le dice. Y debes reconocer que su naturaleza es más delicada. Y entonces le dice, tiene que tratarla diferente. Honrarla como a coheredera de la gracia y no disminuir su valor. Cuando le dice que la trate como coheredera de la gracia, le está diciendo, trátala con dignidad y no disminuya el valor que ella tiene. Le está diciendo que no se sienta él tan alto, tan grande, como que pueda estar ciego y no poder ver la dignidad que ella tiene, y que la trate con ese honor y que no vaya a menospreciarla. De ahí que el apóstol Pablo, cuando habla acerca del matrimonio y trata el punto más fuerte que yo he encontrado en la Escritura con relación del trato del hombre con la mujer, en Efesios 5, ahí aparece un texto que es difícil de digerir porque es fuerte. Decirle al hombre que tiene que tratar a la mujer como Cristo trata a la iglesia. Si usted entiende, cuando nosotros llegamos aquí, hay un concepto que de un corito ahí que se cantaba con vino y aceite me ungió porque me encontró cargado, trabajado y herido. O sea, el Señor, ¿cómo nos encontró a nosotros? Cargado, trabajado, herido, y nos ha restaurado. Y el Señor no se queja de nosotros, sino que nos enseña para que nosotros aprendamos a vivir. Entonces el hombre debería aprender el concepto de cabeza, que es instruir a su esposa, no atacarla, sino instruirla para que ella pueda aprender aquello que él como cabeza quiere que ella haga. Aleluya. Para la mujer caída, viéndose no desde la gracia, sino desde la caída, sin restauración, entonces se resiste muchas veces a esa responsabilidad que ha sido delegada en el hombre como cabeza.
Y ahí es que viene. Por eso le decía, no es solo el hombre que la ve a ella en la ley, es que la mujer misma se está viendo en la ley. Ella tiene que cambiar la mentalidad y comenzar a verse en la gracia para que todo el mundo la trate en la gracia. Porque desde la ley, en su condición de pecado, lo que hay es una rebeldía. Y entonces, como ahí se presenta entonces la lucha de poder, donde el hombre termina sometiéndola porque ella se subleva. Entonces, desde la gracia debería ser diferente. La mujer debe aprender a conocer su posición en Cristo desde la restauración, que vuelve al estado original, y el hombre debe entender eso. Son ambos. Entonces, si comienza a portarse con esa investidura, entonces el hombre podrá tratarla, si es que lo entiende, también a esa altura. Y por eso es que Pedro le está hablando bien claro y le está diciendo que debe honrarla como acoheredera de la gracia, no disminuyendo su valor. Y ese trato va desde lo verbal, desde la esencia misma, en el trato general, desde pensar bien hasta hablar bien, y en la conducta. No disminuya el valor que tiene tu esposa, tu mamá, tu hija y tu compañera de trabajo, sino trátala con delicadeza, porque Dios no quiere que tú disminuyas el valor que hay en ella. Y de ahí el complejo, porque la estima es dañada justamente por los familiares cercanos, puede ser por el papá, por el esposo, daña la estima y entonces no afirma a la mujer, y entonces vive con ciertos niveles de complejo. Y ya, entonces el apóstol Pedro está tratando de confrontarnos con relación a ese caso. En todo el engranaje del nuevo pacto y la mujer y todo eso, yo sé que hay un tema controversial también, y es con relación a la posición de la mujer dentro de la congregación. Y las mujeres dentro de las congregaciones desde el principio han tenido cierta posición de liderazgo. A tal punto que el apóstol Pablo, cuando escribe la carta a la iglesia en Filipos, en el capítulo 4, el versículo 2, la carta a los filipenses, él le dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes a esta que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. O sea que Pablo está citándola como que fueron compañera de milicia, compañera de ministerio, pero que ahora estaban viviendo una crisis. Y yo creo que de ahí viene la situación en algunos casos de las mujeres en la congregación, porque observan eso. Usted observa en Apocalipsis que aparece una mujer que tiene el espíritu de la esposa de Acab, el espíritu de Jezabel, y entonces estaba en la congregación, ejercía liderazgo, pero corrompía la iglesia. Y entonces en este caso usted se encuentra dos hermanas que ejercían cierto liderazgo en la congregación y que decidieron tener bandos en la congregación y no se ponían de acuerdo, y el apóstol Pablo está llamando la atención, pero está también, además de llamar la atención, está diciendo que fueron compañeras de milicia. Y le dice: y también Clemente y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Y es bueno que subraye el libro de la vida, porque hay mucha gente que está en las congregaciones y no cree que está salvo, o no entiende que está salvo, o no ha comprendido el concepto de la salvación. Y entonces el apóstol Pablo dice: estar en conflicto, estar tratando de llamar la atención para que la confronten y comiencen a tener los mismos intereses e involucrarse en las mismas cosas del reino de Dios, como tiene que ver con Cristo. Y entonces le dice que sus nombres están en el libro de la vida. Porque a pesar de que tengan diferencia, no quiere decir que porque alguien difiera de mí ya por eso se perdió. ¿Alguien está aquí hoy? Ahora llama la atención porque estas mujeres ejercieron cierto nivel de liderazgo. Y me la juego para ver si puedo concluir hoy y no durar más del tiempo necesario. Voy a ver cómo me la juego. La iglesia de Cristo debe enfocarse en enseñar a la mujer a ser mujer, y las familias deben seguir el norte de las Sagradas Escrituras. Y este es un desafío que nosotros deberíamos a partir de hoy asumir, porque yo también tengo una hija, pero no necesariamente la mentalidad de mi hija es una mentalidad
es bíblica. Tú quizá tienes hija también y no necesariamente la mentalidad de tu hija es una mentalidad bíblica de cómo Dios la ve, cómo ella debe verse, cómo debe manejarse, cuál es su posición en la familia, en el matrimonio. Es una responsabilidad de la iglesia y es una deuda social que tenemos. Y es un compromiso que deberíamos asumir como iglesia y como familia. Que nosotros podamos enseñar a los varones de su posición y cómo tratar a las mujeres y enseñar a nuestras hijas para que sepan cuál es su rol en el matrimonio y en la sociedad. Deberíamos estar pensando que muchas de nuestras enseñanzas tienen que comenzar a ser modificadas y que las enseñanzas a la mujer hay que comenzar a enseñarle a las adultas para que las adultas también enseñen a las más jóvenes a ser mujer. Pero tienen que aprenderlo desde el punto de vista de la gracia, de lo que establece la Sagrada Escritura, del diseño de Dios, de la restauración de Dios, tanto del hombre como de la mujer, a partir de la redención de Cristo. ¿Y cuál fue la cosmovisión general en la creación? Esa es nuestra responsabilidad. Pero también hay todo un tema en la iglesia acerca de si la mujer puede ejercer ministerio o no. Y entonces, normalmente, y todas las denominaciones están de acuerdo en un punto, y es que la mujer ejerza liderazgo dentro de las mujeres. Ahora, hay algunas denominaciones que dan paso ya al liderazgo de la mujer más allá del liderazgo de mujeres. En la mayoría están de acuerdo, o casi todas, del liderazgo de mujeres entre y entre niños. Pero algunas denominaciones abren la posibilidad de que la mujer también pueda pastorear o involucrarse en el ministerio. Ese es un tema del futuro, pero hoy se lo voy a dejar de cominilla, porque casi estoy cerrando, lo voy a dejar de cominilla para que entonces tengan algo que comentar y que preguntar durante estos días y que comiencen a leer, investigar y escuchar. El apóstol Pablo, cuando escribe la carta pastoral a Tito, al pastor Tito, en el capítulo 2, versículo 3, él le dice lo siguiente: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos y a ser prudentes, castas y cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a su marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Hay una cosa que ocurrió en la restauración de la mujer, y es que vuelve al estado del principio. En el principio el hombre era cabeza, o sea que el diseño de Dios es que el hombre siempre sea cabeza. Solo que en el pecado el hombre no solo es cabeza, sino que se enseñorea de la mujer. Aquí en la restauración en Cristo, el hombre sigue siendo cabeza, no se está renunciando a que el hombre sea cabeza, y Pedro habla de la mujer como coheredera de la gracia, está estableciendo también la normativa. No renuncia el hombre a ser cabeza, porque esa no es la posición. El hombre seguirá siendo cabeza. Lo que está tratando es que la mujer sea vista desde otro ángulo, desde el punto de vista de Dios, de cómo ha sido restaurada al principio de la creación y que nos enseñoree. Entonces aquí el apóstol Pablo le está diciendo, está hablando de las ancianas, está hablando del liderazgo de las ancianas de la iglesia. O sea que sí, la mujer ha ocupado posición de liderazgo desde siempre. Y entonces aquí está hablando acerca del liderazgo de las ancianas de la iglesia, y está instruyendo al pastor Tito para que instruya a esas ancianas a tener un comportamiento apropiado y que la sociedad no las censure por comportamiento inapropiado, sino que puedan tener un buen comportamiento y que se dediquen a enseñar a las mujeres más jóvenes para que sean exitosas en las relaciones de parejas y en la crianza de los hijos. O sea que sí hay un liderazgo establecido. Ahora, ya cerrando hoy, la carta del apóstol Pablo al pastor Timoteo, y el texto lo voy a dejar de cominilla para cuando nos volvamos a ver y tratemos el tema, no va a ser para ahora. Porque no permito a la mujer enseñar y ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Que es lo que le está diciendo el apóstol
el apóstol Pablo al pastor Timoteo con relación al ministerio de la mujer ya más abierto, no solamente en el área ya antes mencionada, sino un poquito más abierto en la toma de decisiones de la congregación, de las congregaciones, y es el texto que están utilizando algunas denominaciones y otros textos también para decir que la mujer no tiene autoridad para ejercer. De manera que en un encuentro futuro, pues trataremos el concepto y analizaremos varios textos bíblicos. Pero quiero cerrar hoy porque hay una situación que ha afectado considerable a las mujeres y es el asunto del movimiento feminista. Y me gustaría en su momento poder compartir con ustedes el concepto del movimiento feminista y la maternidad, que también es un tema un poquito controversial en la sociedad de hoy y que nos ayudaría también para tener luz en algunas causas o actividad alguna. Así que en el día de hoy agradezco a Dios por darme estos minutos para compartir con ustedes, o más bien introducir un tema medio controversial. La idea general: Dios ha restaurado a la mujer al estado original. Y en el estado original, el hombre y la mujer delante de Dios eran iguales. El hombre era cabeza en el estado original, ahora debe ser cabeza de la mujer. Pero en el estado de pecado, el hombre se enseñorea de la mujer, porque la mujer compite con el hombre. Nosotros estamos en la gracia, en el nuevo pacto. Las cosas han cambiado y volvemos al estado original donde tenemos las mismas dignidades. Si la iglesia no lo comprende, seguirá avasallando a la mujer. Porque la iglesia tiene que comprenderlo el hombre, y la mujer tiene que comprenderlo para que ocupe su posición y sepa cómo manejarse en diferentes escenarios y en conflictos donde están hiriendo su estima y le están poniendo por debajo de lo que Cristo ha dicho. Y entonces por eso tiene que aprenderse lo que dice Pedro. Pedro está organizando. Primero establece que es coheredera de la gracia, que igual que el hombre es beneficiado de la gracia y que el hombre debe tratarla con cierta dignidad. Y hay una partecita en el texto que plantea, y ese tema también es de mucho análisis y conjetura, que es el que las oraciones tengan estorbo, porque pueden tener las oraciones estorbo de los hombres cuando no tratan a la mujer con la dignidad que lleva. Y cuando una oración tiene estorbo, el concepto es cuando estamos en comunicación con Dios, que es el concepto de la oración. Y entonces como que no somos efectivos en lo que nosotros queremos y pedimos si hay un conflicto de falta de dignidad, de falta de honrar o de delicadeza a la mujer. Eso pudiera ser porque la mujer, cuando no se siente comprendida o cuando no siente la participación en el negocio, se oponga. Y esa oposición pudiera impedir que el negocio se dé, porque no participa. Eso pudiera ser. Pero también pudiera ser que el trato a la mujer nos lleve a nosotros a vivir sin dignidad frente a Dios, porque no somos capaces de tratar bien a la persona que está con nosotros, mucho menos a Dios. Y entonces en la relación con Dios y en la oración hay algo que anda mal, que yo tengo que enderezar primero para que Dios pueda hacer efectivo aquello que yo estoy pidiendo. Si eso no se tomara en cuenta, entonces hay problema. Y cierro. Vosotros, maridos, igualmente, viví con ella sabiamente. Y ese concepto ahí lo desmonta todo. Hay que hacerse su maestría para estar casado, para entender a la mujer. Hay que aprender discernimiento, hay que aprender ciencia de Dios, conocimiento, porque usted tiene que vivir con ella sabiamente. Y si usted no recibe la sabiduría de Dios, imagínese. Y todo el engranaje, dando honor a la mujer como a un vaso más frágil, como coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Honre a la mujer, a su esposa, a su hija, a su mamá y a su compañera de trabajo, y trátela con dignidad y no disminuya lo que Dios ha depositado en ella, sino que ella se sienta bien con el trato porque usted la trata con dignidad. Gracias, Señor, gracias en el día de hoy. Honor y gloria a ti por todas las cosas extraordinarias que hace entre nosotros. Gracias por tu palabra, Señor. Que nosotros podamos vivir tu palabra conforme al diseño que ha establecido para el nuevo pacto. Gracias por restaurar todas las cosas, por restaurarnos a nosotros y que podamos tener una vida extraordinaria
conforme al diseño de Cristo. Gracias por la justificación en Cristo. Gracias por tu misericordia. Gracias por el regalo de salvación. Gracias por tu palabra. Gracias por haber creado a la mujer. Gracias, Señor. Tú eres poderoso y lo que hace tiene propósito. Guíanos para que como iglesia podamos honrarte a ti a través del trato hacia la mujer en dignidad. Recibe honor y gloria en el nombre de Jesús.